Esto es Andar Consciente con Stanis. Seguimos hablando de la calma y vamos a ver uno de los factores que más nos boicotea en el camino de encontrarla. Como sociedad, pero sobre todo como individuos, nos cuesta muchísimo bajar el ritmo. No sabemos aflojar este exceso de tensión que llevamos en el cuerpo y sobre todo nos aterroriza parar. Porque ¿qué pasa si yo paro? Pues habitualmente que sale a la superficie todo aquello que vengo evitando sentir. Es decir, que todos aquellos sentimientos, emociones, a veces incluso sensaciones físicas que me incomodan, que no me gustan o que no tengo la capacidad para poder procesar, para poder transitarlas, es decir, para poder sentirlas y darles un lugar, tendemos a juntarlas, como a prensarlas y a guardarlas en un rinconcito de nuestro cuerpo. Es un poco como esa cosa de que vamos barriendo la porquería debajo de la alfombra. ¿Qué sucede? Que hay un momento en que todo eso que yo he ido comprimiendo, ¿no?, que he ido prensando dentro de mí, empieza a movilizarse, empieza un poco como una olla express, ¿no?, a mostrar que eso necesita ser atendido. Y ahí es cuando viene la ansiedad, y cuando no atendemos esa ansiedad, pues sigue acumulándose hasta que a veces llegan los ataques de pánico, los ataques de ansiedad y demás dificultades, podríamos decir, importantes que solemos tener. Entonces ahí algo que nos ayuda muchísimo a no atender todas esas cosas, que es un mecanismo muy eficiente pero poco sano, es no parar. Es esta cosa de correr para todos los lados, de estar haciendo mil y una cosas y que en el momento en el que yo quizás tengo un ratito para poder descansar, aflojar tensión, estar conmigo mismo, ahí lo que hacemos es sacar el teléfono y seguir sobreestimulándonos. Entonces es un poco como que vamos corriendo, teniendo el miedo de que nos persigue como este monstruo, yo a veces le llamo el monstruo de la prisa, o que nos persigue el monstruo de las emociones. Entonces, como que seguimos siempre en esta actitud de lo que sigue, ¿no?, de seguir adelante, de no poder durante un momento pararnos y atender las diferentes cosas que nos trae el día a día. Entonces, cuando nos vamos escapando de estos monstruos, ¿no?, cuando vivimos en la prisa, empezamos a tener un estilo de vida que está excesivamente centrado en el hacer, por un lado, pero también en el tener y en el parecer. Y eso nos va llevando poco a poco a una gran dificultad en poder parar, pero sobre todo a sentir que el parar es una pérdida de tiempo, es decir, que es algo que no es productivo. Y a veces las personas en consulta, cuando compartimos esto, me dicen, es que parar representa la posibilidad de que otros me adelanten, ¿no? Si estamos hablando del trabajo, si hago menos horas extras, si me sobreesfuerzo menos en mi jornada laboral, otras personas pueden ocupar mi lugar. A veces tampoco paramos porque sentimos que se nos acumulan las tareas. A veces no paramos porque sentimos que hay tantas cosas maravillosas que hacer y no me puedo perder nada. Es esto que los americanos llaman, como es FOMO, ¿no? Fear of missing out, el miedo a perdérmelo. Ay, es que si no voy a esta reunión social, ay, es que si no hago este viaje, ay, es que si no, qué sé yo, cualquier cosa que si no la hago, siento que me lo estoy perdiendo. Y ahí hay un antídoto muy bonito que también se ha creado, que es el JOMO, es decir, Joy of Missing Out, que vendría a ser la alegría, la dicha de perdérmelo, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si alguien va a aprender algo en este canal, pero alguna cosita de inglés igual se nos queda. Ahí, si hablamos de parar, si hablamos de la prisa, yo que personalmente soy un adicto a la prisa y un adicto a la acción, porque pues ahí me lleva mi carácter, ¿qué le voy a hacer? Y que estoy en proceso de rehabilitación, en lo personal, cuando he parado un poco, ¿no?, de este exceso de acción, me he podido dar cuenta que ahí lo que se asoma es una especie de depresión funcional en la que yo siento que he vivido durante mucho tiempo y que a veces todavía siento latente debajo de este estado de excesiva acción del que vengo hablando. Entonces, algo que siento que me ha ayudado mucho es el poderle dar un lugar en mi vida, en mi día a día, a esos estados depresivos. Porque no solamente hay una depresión mayor o una depresión endógena, que evidentemente pues es un problema grave, es una enfermedad o trastorno, si ahora le queremos llamar así, que es muy incapacitante. De hecho, hay personas como el doctor Robert Sapolsky, que es un neurobiólogo, profesor de Stanford, que él dice que es la enfermedad más grave de todas, es la más difícil de todas.
Y ahí se piensa que esa es una enfermedad puramente biológica. Yo en lo personal no estoy del todo de acuerdo y creo que hay otras causas también psicosociales, el carácter de la persona, otras cosas que se añaden, ¿no? Pero no estoy hablando de esa depresión mayor, de esa depresión de cama. De lo que hablo es de una depresión funcional. La depresión funcional vendría básicamente a ser un estado interno de una cierta distimia, es decir, de una dificultad para sentir motivación, para sentir conexión con la vida, una especie de anedonia, que se le llama a veces, que es también una dificultad para disfrutar, para estar en la alegría, y que de alguna forma parece que muchísimas personas viven ahí, ¿no? De alguna manera parece que nos hemos acostumbrado a, como decimos en catalán, qui dia passa any empeny, ¿no? Que es como el que pasa un día empuja el año. Es esta cosa que socialmente a veces decimos voy tirando. Y eso para mí tiene que ver con una depresión funcional, es decir, hay un núcleo depresivo donde yo no estoy demasiado conectado con la vida, nada me motiva demasiado, pero funciono. Es decir, estoy en lo social, puedo realizar mis tareas, puedo realizar las cosas que se me piden, sin embargo, ya digo, como con una especie de desgana de fondo. Pero hay un tercer tipo de depresión, y esta para mí es muy importante, que es la depresión función. Y cuando digo función me refiero a que es una depresión que tiene un sentido. Esta va a ser la depresión o el estado depresivo que me va a ayudar a parar, que me va a ayudar a mirar hacia adentro, que me va a ayudar a descansar, que me va a ayudar también a revisar si realmente estoy yendo en la dirección correcta, si realmente estoy caminando hacia donde me gustaría ir, ¿no? Es decir, si estoy enfocado bien en mis objetivos o si lo que estoy haciendo, que es un poco lo que hace la mayoría de personas, pues es ir corriendo de un lado para el otro un poco como pollo sin cabeza. Y ahí pues socialmente parece que nos cuesta mucho de aceptar que los estados distímicos o depresivos en su cierta medida tienen también una función. A mí en lo personal, cada otoño y en el inicio del invierno, siento que la vida me dice que pare un rato de jugar y me sienta en el banquillo. Y me pone ahí un poco pues a descansar, a repararme de toda esa actividad, esa expansividad, esa actitud en la que suelo estar en los meses más cálidos y que realmente pues la disfruto muchísimo y me encanta, porque además por carácter también me sienta mejor. Pero cada año siento lo mismo, ¿no? Esta cosa como que mi niño libre, esta parte espontánea, juguetona, que quiere estar en la vida, dice no quiero volver a clase, no quiero volver a hacer tareas. Eso ya me pasaba de niño, es como yo me quiero quedar jugando en un verano eterno. Y por eso también pues durante muchísimos años en invierno pues me he escapado a países tropicales de Latinoamérica o del sudeste asiático y de alguna manera me he ahorrado pues un poquito de invierno. Sin embargo, otros años como este pasado, afortunadamente ya se acabó el invierno, después de la rabieta, del berrinche que hace mi niño, ¿no? Que dice, no quiero invierno. Pues cuando ya puedo pasar esto, voy aceptando poco a poco que ese estado distímico, semidepresivo, tiene su función. Y por lo tanto, poco a poco le voy dando su lugar, en la medida de lo que puedo, y voy pasando el invierno, inviernos como este, en el año del COVID también fue muy significativo, pues más hacia adentro, más en un estado de menos ganas de hacer cosas, de revisar un poco, es eso, en qué dirección voy, qué cosas necesito mejorar o qué cosas necesito darles una vuelta en mi vida. Y eso es muy interesante porque llega un momento cuando ya te has revelado y has dicho, es que no me gusta, cuando ya lo has aceptado y puedes hacer los deberes, como yo digo, después llega la primavera. Y eso trae grandes frutos, ¿no? Porque de algún modo al contraerme, al replegarme sobre mí mismo, al lamerme también las heridas que pueda yo tener, que todos tenemos, cuando llega la primavera, que es este tiempo de expansión, de renacer, de volvernos a abrir al mundo, pues de alguna manera tomamos los frutos de haber estado en este invierno interior, pues un poquito más agazapados, ¿no? Un poquito como más en interiorización. Así que creo que es interesante, que puede ser útil
perderle un poco el miedo a estos estados depresivos y sobre todo no salir huyendo tan rápido hacia esos estados ansiosos, que es un poco donde la mayoría de personas nos sentimos cómodos, ¿no? O que como mínimo estamos habituados. Entonces cada vez más siento que si yo le doy el espacio a la tristeza, a la desgana, al desasosiego, a la desmotivación, que suelen traer un poco pues estos estados internos depresivos, cuando no les tengo tanto miedo, cuando los puedo enmarcar en el proceso, ¿no? Este famoso sentimiento de proceso del que venimos hablando, cuando dejo de ver estos estados como peligrosos, pueden llegar a tener una función muy importante a nivel de reparación. Y ojo, porque esto no es una apología a la depresión. La depresión también puede ser peligrosa y definitivamente no es un lugar donde yo quiero hacer mi campo base y sobre todo donde no quiero construir mi casa, es decir, no queremos quedarnos en esa depresión, queremos que sea una depresión un poco como unas vacaciones. A veces también es como decir, vale, me permito caer, me permito estar quizás un fin de semana, 3-4 días, un invierno, en este estado más interno, más de recogida, y después poco a poco también genero un plan para ir saliendo de ahí. Y sobre todo mientras estoy en ese estado, cuido mucho de que yo esté generando los neurotransmisores y la base biológica para no entrar en una depresión profunda. Y eso lo hacemos, por ejemplo, con el ejercicio, en la medida de lo que podemos con la exposición al sol o a la luz, que eso es muy importante para regular también esos estados. Y ahí pues podemos incluir algunos suplementos como por ejemplo pues el omega 3 o el triptófano, que sabemos de que pueden ayudar en esos estados más depresivos. Entonces, insisto, no es un lugar donde yo me quiera quedar, pero sí puede ser, yo creo, bastante sano y funcional el hacer pequeñas paradas en el camino donde descanse y donde me asegure que cuando vuelva a reemprender mi viaje, mi andar, que yo esté caminando hacia la dirección correcta, que esté caminando hacia donde quiero ir y sobre todo que esté con las pilas más cargadas. Creo que estaremos de acuerdo en que la calma es un bien escaso, como decía en el vídeo anterior, que es un recurso muy limitado y por lo tanto que hay que cuidarlo. Que la mayoría de nosotros nos cuesta muchísimo generar estos estados de calma y que muchos de hecho no los echamos de menos porque nunca los hemos experimentado, porque no los conocemos. Entonces ahí recuerdo uno de mis últimos retiros en la formación de terapia gestal, donde estaba tumbado en el césped, después de varias dinámicas que habían sido potentes. Creo que ese fue por primera vez en mi vida el momento en el que yo sentí, ¡ay! Es esto, ¿no? Es este suspiro, es este momento de calma profunda, en el que uno siente que todo está bien, en el que uno siente que no hay nada que hacer. Y ahí recuerdo un gran goce, ¿no? Recuerdo como una liviandad, una alegría, un sentimiento bien bonito. Pero también al rato, después de estar un poquito ahí, de darme cuenta, de analizarlo, porque pues, también soy muy mental y me gusta analizar las cosas, también me llegó un sentimiento de tristeza por no haber podido pues, experimentar antes este sentimiento de calma que creo que es tan reparador. Más adelante, también en otros momentos de mi proceso, cuando entré más en el mundo de la medicina amazónica, pues en alguna ceremonia de ayahuasca sentí, después de atravesar mis infiernitos, sentí esta calma profunda, este lugar de descanso interior y pude estar ahí varias horas, ¿no? Lo cual creo que es súper reparador y que ahí a nivel del sistema nervioso, pues como digo, tenemos una gran restauración de todo nuestro organismo. Lastimosamente, y si soy honesto, pues en mi día a día sigue sin ser del todo fácil generar estos espacios y a veces necesito pues horas y horas frente al mar, sobre todo sin el teléfono, ahí sentado en una sillita que me pongo yo frente al mar y simplemente dejar descansar la vista, ir respirando, porque como digo, cuando paramos aparece toda esta angustia, ¿no? Todo esto que no hemos ido mirando, entonces irlo respirando, irle dando su espacio, irlo transitando y poquito a poco emerge la calma. Y es que parece que la calma no es un estado que nosotros conseguimos o algo que viene de fuera, sino es algo que ya tenemos dentro, es un poco como el sol que siempre brilla, pero que de alguna manera siempre está como empañado, ¿no? Con todo ese exceso de estrés, de tensión. Entonces ahí pues a veces necesito, como digo, horas frente al mar,
otros periodos de mi vida donde estoy un poquito más calmado, más regulado, pues a veces con 10-20 minutos de trabajo de respiración consciente es suficiente. Pero lo que sí tengo que reconocer, y esto creo que nos pasa a muchos, es que lo que más me cuesta es mantenerme ahí. Es decir, cuando ya siento esa calma, inmediatamente aparece como un impulso a volver a esta acción compulsiva, ¿no? Que nos lleva inevitablemente a salir del estado de calma. Y eso creo que es algo que tenemos que ir viendo, que somos adictos a estos estados estresantes, a estos estados de acción, de sobreestímulo, ¿sí? Entonces, un poco lo que intento transmitir con estos vídeos hablando de la calma es que no llega sola. La calma hay que cultivarla. Como dicen los budistas tibetanos, y ahora también es un término que está muy usado por la neurociencia, ¿no? El cultivar, y creo que tiene mucho sentido que se use, porque si hablamos de generar nuevos estados internos, no es así, no es un botón, como decía antes, es un proceso y es algo que yo voy a tener que hacer, pues eso, un cultivo, un ir poco a poco generando ese estado. Y si hablamos de cultivar, pues los que hemos tenido huerto sabemos que no es tan fácil esto de sembrar y recoger, y que en el proceso pues se requiere de mucha paciencia y sobre todo de mucha constancia. Recuerdo cuando empecé mi primer huerto y después de un panzón de trabajar, pues preparando el terreno, sacando piedras, malas hierbas, arando, montando el riego, y ya por fin, ¿no? Empiezas a poner esquejes, ya pones las hortalizas que en algún momento se supone que van a florecer y a dar frutos. Y cuando ya acabé todo este trabajo tan arduo, le pregunto a la persona que me estaba asesorando, porque eran unos huertos de estos compartidos y donde había un asesoramiento, afortunadamente, si no, no creo que hubiera sacado gran cosa, y le pregunto a esta persona, no le digo, oye, ahora que ya me he esforzado tanto, digo, ¿cuándo llegarán los frutos? Y me miró así con una sonrisa entre medio irónica y medio con cariño y me dijo, bueno, tú ves sacando malas hierbas, tú ves regando, tú ves abonando, que en algún momento, si eres constante, ¿no? Si te comprometes, sacarás algún fruto. Y ahí pues creo que el cultivo de la calma es algo así, es decir, si queremos ponernos a meditar o a respirar de una forma consciente, hacer yoga o cualquier otra práctica restaurativa, muchas veces queremos los resultados ya. Lo hago y ya me quiero sentir calmado. Y nos fastidia aceptar que las cosas no funcionan así, que las cosas cuestan, que requieren, insisto, de paciencia y sobre todo de constancia. Entonces, pues poco a poco la idea es no desesperarnos tan rápido, no rendirnos antes de que lleguen los frutos y poder pues ser un poquito más firmes en nuestra determinación de conseguir la calma, ¿no? O al menos de tener ratitos de este estado interno. Entonces, hablando de tener el terreno listo para poder cultivar en nosotros la calma, me viene esta analogía que utilizan los budistas de la vasija. Y ellos la usan para que yo pueda analizar si estoy preparado o no para recibir las enseñanzas. Es decir, si soy o no un recipiente fértil, un terreno fértil, ¿no? Entonces yo de forma un poco hereje voy a tomar prestada esta analogía para analizar si estamos o no preparados para un proceso de cultivo de la calma. Entonces, antes de empezar con cualquier protocolo, de respirar, de hacer yoga, de meditar, hay que ver, sobre todo hay que ser honestos, con cuál es nuestro estado actual. Esto lo hablé en uno de los primeros vídeos, y es ver cómo está mi recipiente, ¿sí? Lo que los budistas llaman la vasija, lo que Eduardo Yavari llama el canasto de nuestra mente, ¿no? ¿Qué tan receptivo estoy? Para mí ese recipiente, ese cuenco, sería nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces nos podemos preguntar si somos o no recipientes adecuados para que dentro de nosotros se deposite esa calma. Los budistas dicen que la vasija puede estar de tres formas. La primera es boca abajo, es decir, yo puedo tener mi vasija en lugar de en un formato receptivo, lo puedo tener boca abajo y ahí evidentemente pues no entra nada. Quizás si nuestro recipiente está volteado al revés, eso sería un poco como tener el sistema nervioso tan sobreactivado que por más prácticas restaurativas que haga,
no voy a sentir su resultado, al menos no lo voy a sentir a corto plazo. Y ahí puede ser muy interesante, por ejemplo, pues suplementarse durante un tiempo con vitaminas del grupo B, con magnesio, incluso con algún extracto de ashwagandha o también con la L-teanina que comentábamos antes. El asunto de los suplementos, ahí tengo que hacer un poquito de advertencia porque en su momento yo hablaba muy alegremente de los suplementos y ahí creo que es importante que alguien nos lo lleve, una persona que tenga un cierto conocimiento sobre este mundo y sobre todo que podamos también realizarnos analíticas de sangre que nos permitan saber si estamos o no en unos niveles óptimos de esos minerales, de esas vitaminas, etc. ¿Sí? Entonces también si nuestro sistema nervioso está ahí a tope, ¿no? Si está girado, que ya no le entra nada, va a ser muy importante también priorizar el sueño y sobre todo poder poner alguna actividad física, algún tipo de ejercicio de entrenamiento moderado que nos descargue de ese exceso de tensión corporal. El segundo estado de nuestro recipiente, teniendo en cuenta que lo tenemos boca arriba, puede ser que esté agujereado y que por ahí, un poco como cuando en la playa cogemos arena, drene todo lo que yo le ponga dentro. Entonces va a ser muy importante que si yo meto dentro hábitos, fórmulas que me ayuden a cultivar la calma, pero sigo teniendo otros hábitos que hacen que esa calma se drene demasiado rápido, es decir, hábitos que me quitan la calma, pues de alguna manera no me va a ayudar por más de que yo insista, ponga respiraciones, ponga diferentes tipos de herramientas restaurativas. Entonces ahí, ¿qué agujerea nuestro cuenco? Pues por ejemplo, un exceso de actividades muy dopaminérgicas, como hemos dicho antes, ¿no? Series, redes sociales, pornografía, videojuegos, el café, la comida procesada. Entonces ahí, por más calma que yo ponga dentro, las otras actividades que yo tengo me la roban, ¿sí? Es como que la drenan, agujerean y por ahí se cae, con lo cual va a ser un poquito más inútil y vamos a perder el tiempo. El último estado del que hablan los budistas es que nuestro cuenco puede estar boca arriba, puede estar sin agujeros, pero que lo que hay adentro esté contaminando, es decir, que esté sucio. Si yo pongo dentro cosas que son positivas para mí, que me regulan el sistema nervioso, pero estoy tomando un exceso de estimulantes, como por ejemplo el café, no me estoy exponiendo a la luz del día, es decir, estoy demasiado con luz artificial, especialmente por la noche. Si yo estoy viendo las noticias, si yo estoy enganchado a la negatividad que está permeada en nuestra sociedad, entonces mis hábitos generadores de calma que yo ponga dentro del cuenco se van a encontrar con toda esta toxicidad y se van a mezclar con ella, ¿no? Se van a entrar en el canasto de mi mente que dice Eduardo Yavari y de alguna manera se van a pervertir, se van a podrir, con lo cual no nos va a servir. Entonces pues ahí te animo a que revises si realmente estás o no receptivo. Una vez estés receptivo, que vigiles que tus hábitos no drenen o no contaminen esos nuevos hábitos que vas a poner que te generen calma y sobre todo que seas honesto contigo mismo y que te des cuenta hasta qué punto algunas de las actividades que haces realmente te quitan más de lo que te dan. Si queremos comprender cómo la calma es la base del proceso, tenemos esta gran canción compuesta por Sebastián Chávez e interpretada por Óscar Valdés. Alma, entendimiento para aceptar tu voluntad, para entender que cada lucha viene a enseñar. Paciencia, tranquilidad en los momentos que han de sanar. Esta canción a mí me evoca recuerdos de una de las noches más duras tomando ayahuasca, donde sentí que entraba en un auténtico infierno, yo y muchas de las personas a mi alrededor. Parece que fue bastante provocado por las personas que nos acompañaban y que más tarde entendí que tenía un sentido. Y de alguna manera ahí pues es eso, ¿no? Como un infiernito interno de mucho malestar físico, como un tormento también a nivel psicológico y emocional. Y después de un buen rato de pasarlo muy mal, de resistirme, de luchar contra aquel estado, pude darme cuenta de que ese purgatorio era justamente para eso,
para limpiar, para purgar. Es decir, que esta parte del proceso, este lugar donde a veces no nos gusta entrar, tiene su sentido, como vengo comentando con el sentimiento de proceso. Y que ahí, cuando le podemos poner buena cara al dolor, ¿no? Cuando le podemos sonreír al sufrimiento, como explicaba mucho Claudio Naranjo y lo hacía refiriéndose a Mozart, yo creo que él también era alguien que hacía mucho eso, ¿no? Porque ya en los últimos años se le veía que sufría físicamente y bueno, tenía una actitud, parece para mí muy admirable, frente al dolor. Pues cuando podemos estar en esos lugares difíciles y les podemos poner buena cara, es decir, podemos generar calma a nivel interno, parece que el dolor se va reduciendo un poquito. Entonces, cuando estamos en esos momentos de nuestra vida tan difíciles, si podemos estar ahí sin desesperarnos tanto, sobre todo si les podemos dar un sentido y comprender que esos espacios de dolor existencial nos traen también una semilla de transformación, quizás nos sea más fácil pues atravesar esos infiernitos o esos caminos que a veces parecen desiertos. En cualquier caso, pues deseo que puedas empezar a cultivar y a generar pues un poco más de estado de calma en tu día a día y espero que eso te nutra y enriquezca tu vida. Así que muchas gracias por tu atención y muchas gracias por tu tiempo.